Muy buenas noches, profesor. Soy Andrea Bonilla y hoy le vengo a hablar sobre la corriente eléctrica. Esta es mi exposición y les lo voy a presentar. Vamos a empezar preguntándonos qué es una corriente eléctrica. Pues es el flujo de partículas cargadas como electrones o iones que se mueven a través de un conductor eléctrico o un espacio. Tenemos que saber lo que es el voltaje, que es la magnitud encargada de establecer la diferenciación de potencial eléctrico que existe entre dos puntos. Cuando dos puntos de diferente potencial eléctrico se presentan con un conductor, se efectuará de manera natural un flujo de electrones, popularmente conocido como corriente eléctrica. Y bueno, vamos a preguntarnos, ¿qué son los circuitos eléctricos? Es el conjunto de elementos eléctricos conectados entre sí que permiten generar, transportar y utilizar la energía eléctrica. Esta se puede utilizar con la finalidad de transformarla en otro tipo de energía como calorífica, lumínica o mecánica. Y los elementos de un circuito son, para todo circuito siempre son generador, que es la parte del circuito donde se produce la electricidad, manteniendo una diferencia de tensión entre sus extremos. También necesitaremos un conductor, un interruptor y una resistencia eléctrica. El interruptor es el elemento que permite abrir o cerrar el paso de la corriente eléctrica. El conductor es el hilo por donde circulan los electrones impulsados por el generador. Y la resistencia eléctrica son elementos del circuito que se oponen al paso de la corriente eléctrica. Ahora, ¿qué es la resistencia eléctrica? Es cuando ocurre una oposición al flujo de corriente eléctrica a través de un conductor. Aquí podemos ver claramente que estos son los símbolos para la resistencia eléctrica, el símbolo americano y el símbolo europeo. Y esta se puede representar con la ley de Ohm, que se usa para determinar la relación entre la tensión, la corriente y la resistencia en un circuito eléctrico. Y aquí podemos ver la ecuación que nos relaciona la tensión, que es igual a la corriente por la resistencia. En los circuitos eléctricos suelen emplearse unos dispositivos que se oponen al paso de la corriente eléctrica de una forma más pronunciada de lo normal. Pueden estar como resistencias en serie, que es cuando las resistencias se encuentran en serie y se sitúan a continuación de la siguiente manera. La intensidad de corriente que circula por ellas es la misma. La resistencia equivalente sería igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia a la enésima. Y aquí podemos ver un ejemplo de eso. Desde el punto A hasta el punto B, ahí está la resistencia 1, la resistencia 2, la resistencia 3 y así. Desde la que va desde la A hasta la D. Y la intensidad de corriente que circula por ellas es la misma. Y la resistencia en paralelo, que es la suma de las intensidades de corriente que circulan por cada una de las resistencias, es equivalente a la intensidad de antes y después del la bifurcación. Ok, ahora vamos a calcular la resistencia para los LEDs. Para encender dos LEDs de 1.8 voltios por donde pasa una corriente de 20 mA, hacemos lo siguiente. Con la ley de Ohm podemos determinar la cual esta relaciona las variables de la corriente eléctrica. Y lo pasamos a que la resistencia es igual a la tensión de alimentación menos la caída de tensión en el LED sobre la corriente dentro del admisible del LED. Entonces sustituimos los valores en nuestra fórmula y pasamos de miliamperes a amperes. Entonces sería igual a 0,02 amperes. Aquí hacemos los cálculos correspondientes y esto nos da una resistencia de 270 ohms. Para poder encender estos 1.8 voltios de estos dos LEDs, queda igual a 3,6. Y entonces esta resistencia es ideal para que no se nos quemen nuestros LEDs. Por lo tanto, podemos pasar a la maqueta. Hola, aquí está mi circuito en serie con un resistor. Aquí está la pila de 9 voltios, el interruptor y los dos LEDs de 1.8 voltios. Lo que vamos a hacer es que vamos a encender la pila
con el interruptor vamos a abrir el paso del flujo de la corriente eléctrica y va a pasar la corriente a través de la resistencia de 270 ohms, y lo cual va a impedir que esto corra el voltaje total que está corriendo por la pila. Porque si no utilizamos un resistor, entonces esto haría que nuestros LEDs se quemaran inmediatamente. Por lo tanto, vamos a hacer una demostración. Entonces, con los cálculos correspondientes podemos determinar que es de mucha utilidad para que nuestros aparatos no se quemen. Bueno, ahora vamos a ver este circuito en serie con resistores en serie. Aquí está un resistor de 270 ohms y uno de 220 ohms. Ya cuando calculamos la cantidad de ohms que estaban admitidas para estos dos LED, tenía que ser de 270 o superior. Entonces la suma de estos dos daría como resultado 490. Por tanto, nuestros LEDs están más que protegidos. Bueno, ahora los vamos a encender. Y como tenemos dos resistores con una resistencia muy alta, entonces vemos que aquí los LEDs tienen una luz más, disminuye la cantidad de luz que había. Y entonces, esto es porque cuando dos resistores de diferente valor de resistencia se conectan en serie, como en el caso de estos dos, el voltaje a través de ella es diferente. Este método es la base para los circuitos divisores de voltaje. Por ejemplo, cuando pasamos del punto A al B, aquí se produce una caída de la tensión. Y cuando pasamos del punto B al punto C del siguiente resistor, aquí también se produce otra caída de tensión. Y es por ello que la cantidad de corriente es más baja. Y es por eso que se puede observar aquí en los LED que tienen una luz más pequeña. Bueno, la resistencia juega varios roles importantes en un circuito eléctrico, siendo el principal el control del flujo de corriente, como podemos ver aquí. Pero, ¿cómo sucede esto? Bueno, al aplicar resistencia a un circuito, se regula la cantidad de corriente que fluye a través de ella. Esta propiedad es útil para proteger otros componentes del circuito que podrían dañarse si se les permite que fluya una cantidad excesiva de corriente eléctrica. Por ejemplo, si este circuito, una pila de 9 voltios, no se le pone una resistencia o no se le ponen varias resistencias que en el total de resistencia que soportan estos LED, entonces estos automáticamente se quemarían. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado mi video.